día, yo soy Shadani. Hola a todas y todos quienes nos siguen desde casa. Les damos la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades para la construcción de un lugar más justo y cómo desarrollas tu proyecto de vida. Hola Gerardo, ¿cómo te ha ido con tanto calor en la ciudad? ¿Qué nos vas a presentar hoy? Hola Shani, amigas y amigos que nos ven desde casa. Hablando de este calor tremendo que se ha sentido estos días, les vengo a hablar de las maravillas del poder aprovechar la energía del sol y poder usarla como electricidad o para calentar agua en nuestras casas. ¡Qué maravillosa idea usar el sol para eso! Les invito a que me acompañen a ver la siguiente cápsula sobre estas formas de energía renovables y por qué son tan asombrosas. El costo económico y ecológico para calentar agua y generar electricidad. En muchos lugares aún queman carbón para generar electricidad. En otros, la quema de gas genera toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero al usar calentadores solares, evitamos el uso de gas LP y la reducción en el uso de energías fósiles contaminantes. Casi todas las viviendas usan gas para calentar el agua. Esto requiere de mucha energía e implica aproximadamente el 20% del gasto energético de una casa. Una forma de ahorrar es darse baños más cortos o cambiar el calentador por uno más moderno. Con los calentadores solares, el costo de calentar el agua implica un ahorro de hasta el 80%. La energía solar es una energía renovable. Se capta del sol gracias a la radiación electromagnética, producto de reacciones atómicas que generan calor y energía. La energía solar es nuestra principal fuente de energía y de ella dependen la energía eólica, la hidráulica, los combustibles fósiles y la biomasa. El sol emite su energía como radiación de onda corta y antes de que alcance la superficie terrestre, pasa por la atmósfera, donde se debilita por un proceso de difusión o reflexión, y es absorbida por moléculas de gases y partículas en suspensión. La potencia de la energía solar es tanta que lo que se recibe en una hora equivale al consumo mundial de energía durante un año. Los paneles fotovoltaicos son los sistemas de captación de energía solar más populares y usados. Estos capturan la energía del sol para convertirla en corriente alterna, apta para alimentar distintos equipos de una vivienda. Por ello es tan importante el desarrollo de tecnologías solares ecológicas que en el futuro aporten beneficios globales que reduzcan la contaminación, el cambio climático y la dependencia a las energías no renovables. En México, desde hace algunos meses, en el desierto de Sonora, se encuentra la planta fotovoltaica de Puerto Libertad, que es la formación de un regimiento de paneles solares que forman una especie de gran lago de cristal, que puede generar energía renovable para abastecer a 583,000 viviendas y evitar 925,443 toneladas de dióxido de carbono emitidas por centrales de carbón. Este es el mayor proyecto de energías renovables en el mundo hasta hoy, con una superficie de captación solar de casi 2,5 kilómetros, el equivalente a 333 campos de fútbol profesionales sobre una parcela de 10 kilómetros cuadrados. Gerardo, ¿existen distintos tipos de energía solar o formas para aprovecharla? Sí, Shadani, pues básicamente dos. La energía solar pasiva. Se refiere a las técnicas como las propuestas por la arquitectura bioclimática, donde es más importante el diseño, ubicación y materiales para construir viviendas que la implementación misma de tecnologías. Una vivienda de este tipo ahorra gran cantidad de energía gracias a que su construcción aprovecha la luz natural del día, pero no es suficiente, por lo que la energía solar no es la única fuente de energía. La energía solar activa se refiere a las tecnologías o instalaciones externas a la vivienda que pueden capturar, convertir y distribuir tanto la luz como el calor solar. Hay dos formas de aprovechar la energía solar de forma activa. Se puede aprovechar la luz del sol para transformarla en energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos o se puede aprovechar el calor del sol para transformarlo en energía térmica mediante colectores solares térmicos. ¿Qué es un panel solar fotovoltaico? Un panel fotovoltaico es un dispositivo que sirve para captar los rayos del sol y aprovechar esa energía para transformarla en energía usable para calentar espacios o generar energía eléctrica. ¿Qué son los colectores solares y su diferencia con los paneles solares?
La energía solar térmica aprovecha el calor de la energía solar y la convierte en térmica para poder calentar un fluido y usarlo como agua caliente para uso doméstico, residencial o industrial. Los colectores solares son las instalaciones usadas para captar la radiación solar y transformarla en energía solar térmica. Busca crear un efecto invernadero que ayude a mantener caliente el agua del hogar con un sistema de almacenamiento y un sistema de distribución de calor y consumo. La energía que recogen estos sistemas se podría usar también para generar electricidad, ya que el calor puede usarse para hervir agua, producir vapor y mover turbinas. Si entendí bien, los paneles fotovoltaicos usan la luz solar para transformarla en electricidad y los colectores usan no la luz, sino el calor solar para transformarlo en agua caliente, pero hay algunos tan potentes que pueden no solo calentar agua, sino también mover molinos y turbinas para generar más electricidad. Sí, Shadani, así es. Aunque los colectores solares representan un universo tecnológico en constante innovación, en el mercado existen 3 modelos, los de baja, media y alta temperatura. ¿Cómo podemos utilizar la energía solar? La energía solar que capturamos, ya sea mediante energía fotovoltaica o con paneles, o mediante energía solar térmica, con colectores tienen estos usos que son los más comunes. Transporte. Cada vez que existen más vehículos fabricados para moverse usando energía solar, desde carros, autobuses, trenes, incluso carreteras acondicionadas con luz solar. Electricidad. Es el uso más básico que le damos gracias a la implementación de paneles fotovoltaicos que captan energía solar para fabricar la electricidad de las viviendas completas, hoteles y empresas. Climatización de albercas. Para acondicionar la temperatura de albercas interiores y exteriores. Calefacción de aire. Usando calefactores solares que convierten la energía solar en térmica, se consigue un ahorro de hasta 70%. Esta energía tiene el beneficio de poder usarse para producir aire caliente en invierno y aire acondicionado en verano. Calentador para agua. Los paneles solares en una vivienda sirven para calentar el agua. Son sistemas eficientes que aprovechan las horas de luz, sobre todo en zonas cálidas. Iluminación. Con el uso de luces inalámbricas que aprovechan la energía del sol durante el día y la almacenan para producir luz en la noche sin la necesidad de contar con un tendido de fuente eléctrica. Se usan para alumbrar calles, jardines, caminos y carreteras. Riego de plantas. En la agricultura ya se usan sistemas programados para obtener un aprovechamiento óptimo en ahorro del volumen de agua de riego gracias al uso de bombas solares. Existen varios tipos de bombas solares para riego, como los completamente automatizados y los de presión, que usan paneles solares, y los de pivot, que usan celdas fotovoltaicas. ¿Qué ventajas tiene la implementación de los colectores solares? Los colectores solares tienen la gran ventaja que permiten un calentamiento de agua con un sistema limpio y eficiente, ideal para zonas que reciben abundante luz solar. El 80% de la radiación solar es susceptible de convertirse en energía térmica. Si el gas se te acaba en un horario tarde, es probable que no encuentres quien te pueda abastecer ese mismo día. Igualmente sucede en fechas decembrinas, donde el consumo de gas en las casas aumenta y las proveedoras están de vacaciones o bien saturadas por el temporal de alta demanda. Además de gestionar el pedido de gas, es difícil comprobar que surtan la cantidad que se paga, ya que normalmente el tanque está en la azotea y no es tan fácil corroborar. Los calentadores solares son mucho más seguros que los eléctricos o de gas. Su sistema está diseñado para controlar los niveles de temperatura y evitar riesgos de explosiones. Además del ahorro económico que significa, si tu consumo de gas baja, hay menos riesgo de accidentes por el solo hecho de tener menos exposición a este. ¿Qué ventajas tiene la implementación de los paneles fotovoltaicos? El principal beneficio es la implementación de paneles fotovoltaicos es que la inversión tiene un retorno casi inmediato, gracias al ahorro en el pago de facturas por electricidad. Se puede usar toda la energía necesaria sin tener que pagar más por ella. Se calcula que el retorno de inversión inicial se recupera en 2 años o menos. Si en la ubicación de tu vivienda recibes suficientes horas de luz solar directa, los paneles pueden adquirir un excedente de energía que puede regresar a la red de electricidad y recibir una paga por la compañía de electricidad que te la compra. Ya sea que incorpores a tu vivienda un sistema de paneles solares o uno de colector solar, los beneficios son muy parecidos. Si algún día decides poner tu casa en venta, es un buen atractivo el que tu vivienda tenga algo que haga tanta diferencia entre tu casa y otras en venta.
Y sobre todo si esto es algo que le ahorraría al comprador o compradora las facturas de gas o electricidad que no ahorrarían comprando otra casa. Se calcula que la plusvalía de tu vivienda se incrementa en un 4%. Los calentadores solares son muy fáciles de mantener. Sus cuidados básicos son evitar que se llene de sales y se oxide y pagarle a un técnico que le haga limpieza una vez al año o circule un ablandador de agua por las tuberías cada 3 años. No requiere recargas de ningún tipo y cuando haga falta mantenimiento, las refacciones son económicas y de fácil reemplazo. Se invierte solo en el equipo y no en la energía que lo alimenta. Así que prácticamente el equipo se paga solo al no depender del gas o energía eléctrica externa. No producen ruido de ningún tipo, a diferencia de otros sistemas de energía renovable que sí lo hacen, como la energía hidráulica o eólica. ¿Es cierto que las plantas de energía solar calientan y causan sequía en las zonas donde se instalan? No generan ningún riesgo de aumentar la temperatura de la región y tampoco si tú tienes paneles solares en tu casa, no va a aumentar la temperatura dentro de tu casa, ya que a diferencia de otros materiales como el techo de lámina, que al recibir la luz solar genera más calor, esta la aprovecha, entonces al menos no genera más y por lo tanto en las regiones donde existen altas concentraciones de parques solares no sucede este fenómeno. ¿Cuáles son los riesgos de salud de vivir cerca de los paneles solares? Hasta el momento no tenemos registrado que existan riesgos de salud por vivir cerca o tener paneles solares. Los componentes que se usan generalmente no son tóxicos y si están en buen estado no debería que haber ningún tipo de filtración o de exposición a algunos elementos. Tampoco he escuchado que existe la creencia de que las personas que viven cerca de parques solares pueden generar cáncer o otras enfermedades. Sin embargo, hasta el momento no se tiene datos que confirmen esto. Al contrario, todo lo que entendemos es de que son seguros. ¿Hacen daño a las aves y a los animales silvestres? Los paneles solares modernos, como los conocemos actualmente, los que se usan en la actualidad, no generan un riesgo para ellos, ya que no hacen altas concentraciones de calor, por lo cual ellos pueden pasar por arriba y por debajo y no hay riesgo de quemarse, tampoco emiten algún tipo de electricidad que les pueda afectar. He escuchado también que existe el rumor del efecto lago en que los parques solares donde hay una alta concentración de paneles, las aves las interpretan como si fuera un lago, como si fuera agua y que puedan chocar contra ellos. Sin embargo, no existe evidencia de este fenómeno, al contrario de lo de las ventanas en los edificios, que sí se ha observado que las aves chocan cuando no pueden saber que hay un vidrio ahí y eso desgraciadamente afecta a muchas poblaciones de aves. ¿Cuál es el daño ambiental de estas instalaciones? El daño ambiental de instalaciones masivas, desgraciadamente, es la pérdida del hábitat. Desgraciadamente, para poder tener un abasto suficiente para alimentar una ciudad o un país, se tiene que despejar de vegetación para poder colocar todos estos paneles. Fuera de esto y de los materiales usados, que como cualquier otra instalación, no tiene un impacto ambiental directo. Y si estamos hablando de que los paneles solares en las casas, no hay un impacto inmediato. ¿Los paneles solares se pueden reciclar? Sí, en efecto, los paneles solares se pueden reciclar de dos maneras. Una es cuando en las instalaciones grandes como parques solares dejan de tener la eficiencia suficiente que requieren los paneles. Estos se pueden donar a comunidades, los cuales pueden seguir siendo usados como paneles solares para alimentar sus casas. Tal vez no tendrán la eficiencia suficiente, pero seguirán produciendo electricidad. Y otra forma de reciclarlos es aprovechar los componentes con los que están hechos para crear nuevos paneles solares. Oye, pues los sistemas solares son una excelente alternativa para las viviendas mexicanas, ya que en muchos estados de la República Mexicana hace mucho calor y se dispone de luz solar todo el tiempo. ¿Existe alguna iniciativa o política para apoyar la implementación de estas energías renovables en las viviendas? Pues no de forma masiva en nuestro país, pero cada vez es más frecuente que los gobiernos de varios estados en México ya consideren las energías limpias e incentiven su uso ofreciendo un descuento en el predial o subsidios, si se comprueba que se cuenta con un sistema de energía renovable en casa.
Así, poco a poco, cada vez más personas cambian sus calentadores por uno solar sustentable. Qué bueno, aunque no sea aún tan grande el cambio, pero poco a poco se va haciendo conciencia sobre las cosas que podemos hacer para dejar de contaminar el planeta y aprovechar algo tan disponible como la energía solar desde casa. Animarse a comprar o utilizar algo diferente es el primer paso para conseguir el ahorro. Una vez que te acostumbras a esta nueva tecnología y disfrutas sus ventajas, quizá además de paneles solares, te animes también a invertir en sistemas de captación de agua de lluvia y otros sistemas beneficiosos para tu economía y ecología. Gracias, Gerardo, por acompañarnos hoy. Ya sabemos cómo funciona esto de aprovechar la energía solar para generar electricidad y calentar agua. Gracias a ti, Shadani, y a ustedes jóvenes. Valoremos lo que siempre está ahí y nos puede ser de utilidad, como es el sol, que no solo nos ofrece vitamina D, sino energía para la casa. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, jóvenes, que nos miran desde casa. No se les olvide que están invitadísimos a participar con Jóvenes en TV. Hagan este programa con nosotros, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. No olviden que cuidar del planeta es cuidar de todas y todos. Hasta el próximo programa. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de Fotográfica TV. ¿Te gusta la fotografía? Te invito a explorar los sentimientos que nos despierta. Utilicemos ejemplos de la colección fotográfica de Fundación Televisa, que tiene un gran valor histórico y artístico. Mi nombre es Ireri y te acompañaré en este recorrido. El tema de hoy es la etnia. Piensa en tu foto favorita, aquella de la que tienes grandes recuerdos. Trae a tu mente ese momento, las personas que estuvieron ahí, los colores, las formas, los objetos, el escenario y sobre todo el momento en que se tomó. ¿Habías pensado en qué es exactamente lo que quieres capturar al momento de tomar una fotografía? Esto es lo que veremos a lo largo de nuestra serie y en esta emisión en específico conocerás el contexto cultural en el que se ubican las fotografías que te presentaremos. En esta cápsula veremos 5 fotografías que te dejarán saber más sobre algunas comunidades indígenas, sobre su cosmovisión, entendida como la visión del universo, y sobre la multiculturalidad, que se refiere a la convivencia de diversas culturas. Las comunidades indígenas han sido un tema muy común en la fotografía. Su artesanía, su gastronomía, su vestimenta y hasta su agricultura han sido y siguen siendo motivo de un sinfín de fotografías y exposiciones. Entre las distintas vertientes, proyectos personales y encargos que tienen los fotógrafos, siempre hay un espacio para las actividades, los entornos y las situaciones en las que se desenvuelven las diferentes comunidades indígenas. En esta sesión te mostraré algunos ejemplos de ello a partir de una serie de fotografías que se encuentran en el archivo del fotógrafo Juan Guzmán. No olvides que la cosmovisión y multiculturalidad son conceptos importantes para conocer más sobre el mundo de nuestros pueblos originarios. En esta primera fotografía observa una tarea física que solía asignarse a los indígenas. Se trata del traslado de una familia mestiza en Chiapas en 1956. Los mestizos son nacidos de padre y madre de raza diferente, de blanco e india o de indio y blanca. Mira en esta fotografía una forma contemporánea de la antigua práctica indígena del cargar. Pon atención en los llamados mecapaleros urbanos, trasladando productos en el mercado de la Merced, en la Ciudad de México. En el pasado, con el mecapal, una faja tejida, los indígenas acostumbraban cargar todo tipo de bultos. Este oficio estaba relacionado con los dioses del comercio y con el entrenamiento para la milicia. En esta otra fotografía de Juan Guzmán, localiza a unos campesinos del estado de Morelos. Se trata de un adulto y unos niños observando el monumento del líder revolucionario Emiliano Zapata, conocido como el caudillo del sur. Zapata dirigió las luchas por la justicia social, libertad e igualdad para las comunidades indígenas y por el derecho de ser propietarios de tierras en sus lugares de origen. ¿Lo recuerdas? Ahora observamos esta representación de nuestro pasado prehispánico. En esta foto tomada en el Estadio Nacional en 1941, podrás acceder a una presentación de la obra El Mensajero del Sol.
El escenario se forma con una réplica del Templo Mayor de la antigua Tenochtitlán. ¿Te imaginas ese imponente lugar en el pasado? Observa la vestimenta, la danza y el ritual que evocan el ambiente del México antiguo. Fotografía de danzantes huehues del estado de Tlaxcala caminando en la Ciudad de México en 1946. Observa el penacho que en el mundo prehispánico fue símbolo de poderío religioso, militar y de nobleza. Las plumas, el jade y metales preciosos eran usados para representar su identidad. ¿Qué te dicen estas 5 fotografías que acabas de ver? En esta serie de imágenes queremos hablarte de un punto en particular, la diversidad y variedad que surgía en la convivencia de indígenas con mestizos en los años 40 y 50 del siglo pasado. ¿Qué quiere decir esto? Observa con atención la fotografía de los danzantes de Tlaxcala en las calles de la Ciudad de México. Ve todos los elementos del pasado prehispánico que portan los danzantes en una escena del mundo contemporáneo. Este es un ejemplo de la presencia del pasado en un tiempo presente determinado. Ahora ve esta misma foto de los danzantes de Tlaxcala, imaginando más allá de lo que ves en la pantalla. ¿Qué historia crees que cuenta esta fotografía basándonos en el testimonio de la imagen? ¿Qué elementos de la fotografía te llevan a pensar en esa historia? ¿Crees que hay algo más que esta fotografía no nos deja ver? ¿Crees que el fotógrafo planeó la toma o piensas que es el resultado de una imagen espontánea de la vida de algunas personas que aparecen en la fotografía? ¿Sabías que los personajes de esta fotografía participan en danzas que se realizan en las procesiones de carnaval de poblaciones nahuas ubicadas en el estado de Tlaxcala, como por ejemplo en San Pablo del Monte, Papalotla, Mazatecoxco y Tenancingo? Ahora ve algunos elementos de su vestuario plasmados en la fotografía. Ve el sombrero de plumas, las capas con lentejuelas y chaquira. Esto nos muestra la mezcla de tradiciones profanas europeas y de tradiciones religiosas de cosmovisión indígena. Bien, ha llegado el turno para que participes. Prepara hojas blancas de papel y lápices o plumones de colores. Imagina que el fotógrafo tomó una serie de 5 fotografías y esta es la central. Dibuja 4 cuadros o momentos de la historia que te imagines a partir de la fotografía, que sean ilustraciones mostradas en secuencia y que guíen tu relato. Esto se llama storyboard o guión gráfico. Dentro de los cuadros, dibuja las acciones de los danzantes huehues antes de encontrarse en el momento en que la foto fue tomada. Si no quieres dibujar, describe cómo te imaginas los otros cuadros o momentos de la historia. Repite el ejercicio moviendo la fotografía al primer cuadro de tu storyboard. Dibuja lo que sucedió después de la situación que vemos en la fotografía. Ahora te invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias hay entre ambas historias? ¿Cómo titularías cada una? ¿Necesitaste de los otros cuadros para complementar tus historias o crees que la fotografía de la ficha era suficiente? Comparte el storyboard en tus redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. No olvides usar los hashtags FotográficaMX y mi entorno en una foto. Hemos llegado al final de nuestra cápsula. Te esperamos en la próxima sesión de Fotográfica TV, en la que te compartiremos más ejemplos sobre las comunidades indígenas, su cosmovisión y la multiculturalidad. ¡Hasta luego!